Hola gente, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú, Paraguay. En este día estaremos compartiendo con ustedes este video que trata sobre un tema muy interesante y actual, el cual es la intoxicación por alcohol. El grupo está integrado por William Areco, Ali Flecha y quien presenta Diego Vera. El alcohol es una sustancia química presente en nuestra vida cotidiana. Es un compuesto químico orgánico que contiene un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono, siendo su forma estructural esta. Esta sustancia es una de las drogas más antiguas. Es liposoluble, es decir, atraviesa con facilidad la membrana celular, por ello puede cruzar sin dificultad la barrera hematoencefálica y transplacentaria. Es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Este efecto se debe a su consumo exagerado y afecta directamente a la membrana celular y a los neurotransmisores. Es altamente tóxica, aumentando el flujo de iones transmembrana, lo que induce a un estado de inhibición neuroquímica. Es altamente energético desde el punto de vista nutricional, ya que un gramo de alcohol equivale aproximadamente a 7,1 kilocalorías. El alcohol etílico, como toda sustancia, tiene ciertas características. Una de ellas es que es derivada de la fermentación de los carbohidratos vegetales. Es un líquido incoloro e inflamable cuyo punto de ebullición es 78,4 grados. Posee un bajo punto de congelación de menos 40 grados. Su fórmula química es de CH3CH2OH. Existen diversas formas de obtener etanol. Una de las más frecuentes es mediante la fermentación de azúcares, utilizando sustancias con alto contenido de sacarosa, como lo son la caña de azúcar, remolacha, uva y manzana. También sustancias con alto grado contenido de almidón, como son el maíz y la yuca, y sustancias con alto contenido de celulosa, como lo es la madera y los residuos agrícolas. Dependiendo de la fuente de etanol, tendremos las concentraciones de alcohol etílico en las distintas bebidas, como por ejemplo, se posee una concentración de 4 al 6% en la cerveza, en la sidra es de 2 al 5%, en el vino es del 10 al 15%, en el whisky y vodka del 13 al 50%, y el alcohol absoluto, que posee una concentración del 95%. El alcohol es consumido casi exclusivamente por vía oral. Tras el consumo, este alcohol recorre por el tubo digestivo hasta llegar al estómago, donde la mucosa gástrica lo absorbe en un 20%. Luego el alcohol restante llega al intestino delgado, donde es absorbido en un 80% gracias a las microvellosidades que se encuentran en ese lugar. Luego difunde a la sangre, a los tejidos de forma proporcional a su concentración de agua, hasta llegar al sistema nervioso central, en donde ejerce su función. Hay ciertos factores que influyen en esta absorción, como lo son los alimentos, la concentración de la bebida, el consumo de tabaco con alcohol, el nivel de circulación sanguínea, la velocidad de ingesta. Existe una fórmula que nos permite calcular la cantidad de alcohol ingerido, que nos dice que la cantidad de bebida ingerida es proporcional a su grado alcohólico y al volumen ingerido multiplicado por 0,8, que es la densidad del alcohol dividido 100. Este resultado lo podemos aplicar a otra fórmula para saber la tasa de alcoholemia que poseemos, cuya fórmula es
cantidad de alcohol ingerido, la cual hallamos con la fórmula anterior, dividido el peso corporal por una constante. Esta constante es de 0,7 en el hombre y en la mujer es de 0,6. Este cuadro nos permite saber el efecto del alcohol con la tasa de alcoholemia que poseemos y los rangos de los mismos. El efecto del alcohol se ve afectado por diversos factores, tanto en el hombre como en la mujer. Uno de ellos es la concentración de agua, la cantidad de ADH y la masa de grasa corporal, que es diferente en el hombre y en la mujer. Una vez absorbido este alcohol, lo podemos eliminar. Esta eliminación se produce casi en su mayor parte por el metabolismo del hígado gracias a ciertas enzimas, pero un escaso porcentaje es eliminado sin sufrir transformación alguna mediante la orina y las heces, el sudor y el aire exhalado. Este esquema nos permite ver los dos grandes sistemas de eliminación, uno que es el sistema del metabolismo y la siguiente que es el sistema renal y pulmonar. Mediante el sistema del metabolismo eliminamos un 98% de alcohol y mediante el sistema renal y pulmonar eliminamos el 2% restante. A continuación les estaré hablando sobre la vía metabólica del etanol. Antes que nada, tenemos que saber que ocurre en dos sitios dentro de la célula hepática, que principalmente son el citoplasma y la mitocondria. Existen tres vías de metabolización del etanol. La primera vía es la vía del alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa hace que el etanol se degrade en acetaldehído a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Utiliza como cofactor NAD, que lo reduce a NADH. El acetaldehído, ya en la mitocondria, se transforma en acetato a través del acetaldehído. Utiliza también cofactores como el NAD y se reduce también a NADH. Veremos que el acetato más adelante tienen diferentes vías metabólicas. La segunda vía es la vía de la catalasa. Es una de las vías que son para la degradación del etanol, pero es la menos utilizada. El etanol es degradado en acetaldehído a través de una catalasa que utiliza el peróxido de hidrógeno. De esa forma se forma el acetaldehído. Luego el acetaldehído sigue la misma vía que la vía de la alcohol deshidrogenasa. Aquí podemos observar una imagen dentro de un hepatocito, que el etanol, podemos ver el etanol a través del alcohol deshidrogenasa se transforma en acetaldehído, y acá podemos ver que el cofactor es NAD reduciéndose en NADH. Este NADH luego se utilizará en la síntesis de lípidos. El acetaldehído que se creó en el citoplasma ingresa en la mitocondria para transformarse en acetato a través de la aldehído deshidrogenasa. Utiliza un cofactor que es el NAD, que también se reduce, que también es utilizado en la síntesis de lípidos. Este acetato luego se libera al torrente sanguíneo y es captado por células hepáticas para su posterior utilización en otras vías. En resumen, podemos ver acá las vías que falta decir. La última vía, que es la vía microsomal, que utiliza
como principal reductor oxidativo enzimático es el citocromo P450 de la variedad 2E1, sistema MEOS, que es idéntico o parecido a la alcohol deshidrogenasa, que lo hace es el etanol convertir en acetaldehído, pero con un intermediario que es el etilenglicol. Existen fármacos que inhiben ciertas enzimas, como el fomepizol, que inhibe la alcohol deshidrogenasa. ¿Qué hace esto? Hace que el etanol se acumule y no se pueda producir acetaldehído. Y otro que es el disulfiram, que es muy importante para el tratamiento contra el alcoholismo, que hace que inhibe la alcohol deshidrogenasa, hace que se acumule acetaldehído, lo que aumenta la resaca y malestar general. ¿Qué pasa del acetato? Bueno, el acetato se transforma en acetil-CoA, que es la forma activa del mismo. Esta acetil-CoA puede transformarse puede seguir tres vías, las cuales son seguir la vía del acetato acetil-CoA, transformarse en hidroximetilglutaril para formar esteroles, seguir la vía de malonil-CoA para formar ácidos grasos, y la vía más conocida por todo estudiante de medicina es para ingresar al ciclo de Krebs. Efectos del alcohol en el hígado. Podemos saber que el daño hepático está dado básicamente por dos tipos de alteraciones, las cuales son desbalance en relación NADH-NAD, que conduce a alteraciones metabólicas, y efectos del aumento del acetaldehído. Alteraciones metabólicas que podemos mencionar son aumento de NADH y disminución de NAD. Aumento de la síntesis de lípidos produciendo esteatosis, que es una inflamación por la acumulación de lípidos. Menor actividad del ciclo de Krebs. Aumento del ácido láctico, aumento del ácido úrico y desbalance energético. Efectos del etanol en el hígado. Podemos observar cómo es un hígado normal. Ya cuando se consume, o sea, se expone al etanol, hay una posibilidad de producir estatosis, que son inclusiones lipídicas dentro del hígado que pueden causar inflamación, como lo es en la hepatitis, inflamación de tejido hepático por acumulación excesiva de lípidos. Y en una exposición más prolongada puede producir cirrosis, produciendo nódulos dentro del tejido hepático. Podemos ver en la siguiente imagen, acá, un aspecto macroscópico del hígado en hepatopatía por alcohol. Tejido de color amarillento debido a la acumulación de grasa. El síndrome de hígado graso o estatosis hepática, usualmente asociado al consumo excesivo de alcohol, se debe a una alteración de la relación NAD-NADH que inhibe la gluconeogénesis, la oxidación de ácidos grasos y el ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico. En conjunto producen una alteración de la acetil-CoA en la síntesis de ácidos grasos. A continuación estaremos hablando acerca de la intoxicación por alcohol, que es una condición física dañina causada cuando una persona bebe más alcohol de lo que su cuerpo puede manejar. A esto también se lo llama envenenamiento por etanol o estado ebrio. La intoxicación etílica aguda se presenta en el caso de personas que han ingerido repentinamente una cantidad elevada de lo que habitualmente bebe y se presentan a continuación 4 fases. El primer grado o menor presenta un estado de euforia, sensación de aumentos de reflejos e incoordinación. El segundo grado presenta un reflejo alterado, torpeza motora y mayor irritabilidad. Se presenta desde los 0,8 a 1,5 grados de ingesta de alcohol. El tercer grado presenta aumento de la peligrosidad, frecuentes caídas, visión borrosa o doble,
esto con una ingesta de 1,5 a 4 gramos. Y el cuarto grado, que produce una depresión del sistema nervioso central y a veces la muerte. La intoxicación etílica crónica se da en personas bebedoras habituales de una cantidad elevada de alcohol, lo cual causa necesidades físicas de seguir bebiendo. Presenta estados de euforia y relajación. En cuanto a los neurotransmisores, el alcohol afecta a la química cerebral al alterar los niveles de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son químicos que transmiten las señales que controlan los procesos de pensamiento, comportamiento y emociones. Los neurotransmisores liberados principalmente son inhibidores como el GABA, la dopamina, que es el neurotransmisor que aumenta el deseo de beber, y la serotonina. La resaca o beisalgia es el estado posterior a una borrachera producida debido a la deshidratación ocurrida por la inhibición de la función de la hormona antidiurética en los riñones, haciendo que se excrete grandes cantidades de líquido con la orina. Esto a su vez desencadena la utilización de reservas corporales de líquido, como así del cerebro, ocasionando cefaleas debido a la deshidratación de las meninges. Náuseas y dolor estomacal ocasionando una gastritis por el aumento del ácido gástrico. Y los órganos afectados principalmente por el consumo de alcohol. Al consumir alcohol en forma de etanol, se metaboliza en el hígado y se convierte en acetato, para luego ingresar al torrente sanguíneo hasta llegar a los distintos órganos. Afecta principalmente al hígado debido a sus funciones metabolizantes, al cerebro, utilizando esta como fuente de energía el etanol en lugar de la glucosa, a los riñones, a los pulmones y también al corazón. El síndrome de abstinencia alcohólica es un conjunto de síntomas que se observan cuando un individuo reduce o detiene el consumo de alcohol luego de un prolongado periodo de ingesta, produciendo los siguientes síntomas. Se presentan los síntomas menores, con temblores, dolores de cabeza e irritación. Los síntomas mayores, excitación, miedo, temblor constante. Y el delirium tremens, que en la mayoría de los casos se presentan al cabo de 48 a 96 horas después de la última ingesta de alcohol, con delirio, taquicardia y sudoración excesiva. Y la dependencia alcohólica, que causa consecuencias físicas, psíquicas y sociales principalmente al individuo bebedor. Muchas gracias.